Hoy vamos a hacer un poquito, o más bien vamos a hacer algo diferente. Voy a dejar mi coche listo para la venta. ¿Qué significa eso? Bajarle el sonido, quitarle todo lo que le puse y dejarlo de fábrica. Lo único que se va a quedar van a ser lo que son los rines. Volvemos. ¿Sale, banda? Muy bien, amigos, como les dije en el intro, el día de hoy voy y esto sería el Ibiza. No crean que el Audi todavía no termina, entonces ¡Fue horrible! todavía no. ¿Sale, banda? Miren, todo esto es lo que le vamos a quitar al coche. Esto no se lo voy a quitar porque esto pues lo hice para que se quedara ya de tiempo, se quedara ya como quien dice, ya de por vida. Esa pequeña plataforma que le hice quedó muy bien, quedó como de fábrica. Como pueden ver, está cortado y forrado como si fuera de fábrica. Entonces fíjense lo que le hice aquí también. Entonces yo creo que esto se va a ir así. Va a ser va a ser un plus para la venta del carro. Entonces les hago tomas ahora sí que rápido, y ustedes van a checar cómo voy desinstalando todo el show. ¿Sale, banda? Miren, ya quité el amplificador, uno de los amplificadores principales, que este sería el que manejaba el subwoofer. Así tengo toda la instalación. Este es el de medios, el famoso epicentro o generador de frecuencias bajas, mi batería de respaldo, y pues este pequeño monstruo, fíjense, agarra lo que es cable del calibre 0. Bueno, ya está bien pesado el juego. Tiene las entradas y todos sus ganancias. Bueno, continuamos, banda. El siguiente paso a seguir es desconectar todos los cables de alimentación, lo que es tierra, no, perdón, lo que son tierras y lo que son lo que son cables que tiene ahí corriente. Entonces hay que desconectarlos. De hecho ya desconecté lo que es el fusible principal de la batería de enfrente. Después vamos por todos los cables, después empezamos a quitar todos los aparatos, y ya acá con todos los cables. ¿Sale, banda? Seguimos.
un aparato más y otros dos por quitar. Fíjense aquí como esto es puro polvo del ventilador del amplificador. Lo succiona y luego lo avienta porque está sacando lo que es el aire caliente o disipando el calor, succionando el aire hacia afuera o exhalando el aire, por así decirlo, más bien. Entonces así es como los amplis trabajan, exhalan el aire caliente para que aire frío entre, está circulando. Así es como trabajan los amplis. Bueno, continuamos y seguimos. Fíjense cómo ya tengo la batería de respaldo ya desconectada, ya está lista para sacarla. De hecho, ya nada más la sacamos así de esta manera. Ahí está. Y fíjense cómo fue que hice lo que es el battery holder para que detuviera la batería. Si se fijan cómo tengo ya, cómo hice su sostén de batería. Bueno, pues ahí la llevamos. Ahí está. Seguimos con esto porque va a ser un buen jale, de modo. Chequen amigos, ya nada más lo único que queda sería cableado, bocinas y listo. ¿Sí se fijan? Como ya nada más, solamente quedó cableado. Bueno, voy a quitar porque no creo que el próximo dueño lo vaya a ocupar. Pero sí, fíjense qué chingón me quedó esto. En el próximo coche voy a volver a hacer esto y lo voy a documentar porque en este coche no lo documenté. Empecé tarde en el YouTube Train, entonces por eso. ¿Sabes, banda? Sigo quitando cables y demás y les voy enseñando cómo va quedando. No estoy seguro si voy a quitar la tabla del respaldo. Lo más seguro es que sí, porque el respaldo es 2 piezas. La tabla lo hace una pieza. Entonces lo más seguro es que el próximo dueño lo quiera original. Chequen. Si se fijan cómo esto es la tabla que puse para el rack de los amplificadores. Bueno, entonces con esa tabla atornillada hace una pieza completa el respaldo del asiento. Pero si la quito se va a hacer en 2 piezas. Entonces esto deja que los asientos se hagan hacia adelante cuando alguien quiere cargar cosas. Lo más seguro es que si la quite la tabla, porque pues este rack de amplificadores era exactamente para mi audio. ¿Sale? Se fijan cómo ya quitamos la tabla y ya se liberaron los 2 asientos. No se preocupen por esto, estos son residuos de madera, entonces esto se quita con la aspirada. Al interior de la cabina del coche, para empezar a quitar todo el cableado, tuve que quitar todos los paneles, todo, para llegar a lo que es el cable de alimentación, quitarlo junto con el cable del epicentro y el control remoto del ampli de subwoofer. Si se fijan, lo traía insonorizado con las famosas esas insonorizantes que están vendiendo últimamente, pero ahí vamos. Así es como se ve normal y así es como se ve todo. Entonces pues es un jalezote, pero fíjense como va el cable por todo eso y llega a lo que es hasta la batería. Le quita también esas bocinas de ahí, miren, esas focal, y pues poco a poco. Miren, manda, así queda el otro lado ya destapado también, listo para cambiar bocina y poner bocina original. Recuerden que este video es exclusivamente para volverlo stock totalmente el coche, entonces ya voy a estar quitando todo lo que es aftermarket, ya nada va a quedar de lo que puse que no es de fábrica. Vamos a regresar a fábrica, entonces por eso ahora vamos con este lado.
¿Sale, banda? Seguimos. Chequen, amigos, todo lo que traía en el coche. De hecho, todavía me faltan 2 bocinas por bajar, el estéreo, la batería y algunas otras cosillas del motor. Pero les voy a enseñar todo lo que traía y es increíble todo lo que uno puede traer en su coche con tal de que se escuche bien. Chequen. Amplificadores, bocinas, batería de respaldo, cableado, epicentro. Disculpen el desorden que tengo, pero este es el cuarto de... Fíjense, te voy a traer esta tapadera. La tapa la voy a dejar como original. Es como te da la instalación atrás también. Entonces, nada más cuando quería quitar la tapa, nada más la conectaba, la desconectaba de estos conectores y listo, podía quitar la tapa. Y cuando lo que voy a poner, nada más voy a conectar. Pero, ¿por qué hice esto? Porque al momento de vender un coche, no los posibles compradores no pagan por esto en un coche. Ellos quieren un coche con todas las cosas por el menos precio posible. Entonces, yo siempre les digo que quieres el menos precio posible, le quito todo, te lo dejo en tanto. Pero entonces ya no les gusta la idea. Dicen, no, déjale todo. Y al último terminan queriendo que les deje todo por el mismo precio. Entonces eso no es correcto. Entonces yo desde el momento mejor le bajo todo, lo dejo stock el carro, trato de vender y vendo todas las cosas aparte. Entonces de esa manera ya puedo recuperar algo de mi dinero y el cliente también se va a gusto porque no tengo que quitarle sus cosas, sino que ya lo vio desde el principio como estaba el carro ya stock. ¿Me explico? Entonces les conviene mejor que bajen todas sus cosas para que no estén regalando su dinero, como quien dice. Entonces continuamos ahorita, banda, ¿sale? ¿Qué onda, amigos? Pues ya es otro día. Ya no les quise grabar lo que fue terminar de quitar todo porque pues fue algo cansado. Entonces ya tengo todas las cosas aquí. De hecho ya se fue la mitad de todos los aparatos que traía instalados, ya se fueron la mitad. Te enseño nada más con lo que me quedé, pero todo está a la venta. De hecho lo tengo en Mercado Libre y se ha estado yendo poco a poco. De hecho el mismo día que lo publiqué se fueron como 2 aparatos, lo que es el epicentro y el amplificador de voz. El siguiente día se fue el de bajo y así sucesivamente. El motivo por el cual hice este video fue más que nada para darles a entender o que vean, que le den un poco más de valor a sus cosas. No nada más dejen que se vayan las cosas en sus coches. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les dejan, ustedes creyendo que les van a dar un poquito más de dinero por sus cosas, no, es más bien lo que el cliente ve que que pueden agarrar extra o que, porque ellos sí ven el dinero extra, pero no te van a decir que está bien, te estoy pagando por eso extra, sino que ellos siempre van a tratar de sacarte el mayor descuento posible, es decir, regatearte lo más que puedan y decirte, sabes que ahí tiene estos detalles y aquello, y ya cuando te agarran y tú piensas que ya no lo vas a poder vender porque pues ya te quitaron tiempo, pues ya terminas liberando tu coche y diciendo, sabes que pues adelante, vamos a hacerlo, ¿no? No caigan en eso, bájenle todas sus cosas, véndanlas aparte si quieren hacerlo. Pero sí, porque siempre he visto en todos los grupos que varios extras y le subes el valor de las cosas a tu coche y todo el mundo burlándose. Que europrecio, shalala, ¿no? Entonces mejor bájenle todo, déjenlo stock el carro y que se vaya al precio que están los coches en el mercado, y así no va a haber mucho detalle. Ustedes tienen sus cosas, las van vendiendo y si no las guardan para futuro proyecto, ¿verdad? Bueno, amigos, espero les haya servido esa información. Pues ya nada más faltaría al coche le faltaría nada más lavarse y dejarlo listo para venderlo para el próximo dueño. O sea, la banda, muchísimas gracias. Espero les haya gustado este video y ya se la saben. Comenten qué otras cosas hay que hacer para antes de vender el coche. No olviden darle like y si quieren suscríbanse. Nos vemos, banda.